Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, #Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. ¿Cómo afectan nuestras decisiones a los demás? Algo que regularmente nos mencionaban nuestros papás cuando decían que nuestros desvelos se convertían en los desvelos de ellos también, o nuestras travesuras tenían una repercusión en el contexto, no solamente con nuestros papás, sino generalmente con nuestra familia. Ya de adultos, esto no cambia, es una constante. Inclusive nuestras decisiones tienen una repercusión mayor. En el mundo de los negocios, ¿cómo afectan tus decisiones a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, a la gente que te acompaña? Pueden afectarlos para bien o para mal. A reflexionar. Recuerda, querido, recuerda, querida, en esta vida todo da muchas vueltas. Esto es Sin Duda, #Asesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Duda, #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y vamos a estar platicando de negocios durante la próxima hora. De negocios y, como ustedes bien saben, en Sin Duda, platicando de temas relevantes y sobre todo también con invitados de lujo que nos vienen a contar sus historias en este mundo del emprendimiento, de los negocios y de otras materias que van relacionadas. Como cada martes, saludo a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Hola Octavio, muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Muy contento de este segundo programa ahora en El Heraldo Radio. Y la verdad es que nos vestimos de lujo y no solamente nos vestimos, estamos hoy transmitiendo en vivo desde un edificio icónico aquí en Avenida Paseo de la Reforma, muy cerca del Bosque de Chapultepec, del Auditorio Nacional. El edificio es icónico y está relacionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Octavio, muy contentos y con una invitada de Supergala que ya estamos viendo por acá. Así es, queridos, los que no pueden vernos, que nos están escuchando por la radio, queremos darle la bienvenida precisamente a propósito de que estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sin Duda. Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Muy buenas noches a todas y a todos. Y de verdad agradezco mucho la invitación. No, hombre, por favor, pues es un gusto para nosotros. Como estábamos platicándote antes de entrar ya propiamente al aire, la intención de Sin Duda ha sido históricamente, bueno, ya llevamos más de 2 años de programa, es platicar no solamente de negocios, sino, como decía Salvador, temas de emprendimiento, temas de el emprendimiento que no nada más se entienda como el emprendimiento empresarial, sino el emprendimiento como una toma de decisión en un momento importante de la vida. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos y nos platicas sobre ti? O sea, ¿cómo nace esta pasión, este gusto por la administración pública? ¿Desde que estabas en la escuela lo supiste? ¿O pasó algo que fue una revelación y te vino a cambiar el chip? ¿Cómo fue esta transición? Fíjate que yo desde muy chica me gustaban mucho las causas sociales. Mucho me gustaba saber que lo que yo hacía en determinado momento podía tener un impacto hacia un tercero o resolver algún problema. Y yo me enfocaba en 2 vertientes, o la filosofía o el derecho. Pero de pronto conoces a gente en tu vida que te va marcando una pauta y empecé a conocer muchos abogados. Y me empezaron a adentrar al mundo de las leyes y me gustaba mucho. Desde muy chica yo quería como brincar como ciertos pasos, como que ir más rápido. Y en ese sentido, yo empiezo a trabajar en 4º semestre y empiezo a trabajar de una forma muy casual en una cámara panificadora. Me ofrecen adelantar mi servicio social. Yo acepto empezar a trabajar ahí. Esta cámara de industria era la Cámara de Industria Panificadora. Y entonces ahí veías problemas desde el chiquitito hasta el más grande. Y me empiezo a vincular mucho con gobierno porque me empiezan a nombrar como representante de la Cámara ante los organismos públicos. Ante el SAT fui síndico del contribuyente y ahí empieza a adentrarse mi introducción al gobierno. La verdad es que yo tenía claro que me gustaría estar en un lugar, en una posición en donde las decisiones que yo pudiera tomar pudieran impactar positivamente a la gente.
Y cuando entro a gobierno, te das cuenta de esa magnitud, que una decisión tuya que tomes tiene un impacto exponencial respecto de lo que te toca regular. Entonces, por ahí empieza mi vocación hacia la administración pública. De acuerdo. Acabas de comentar que estudiaste Derecho, pero el tema de la filosofía no está fuera del ámbito de este mundo de abogados y del tema legal. Yo creo que para ser un excelente abogado necesita ser un excelente filósofo, porque va muy de la mano el querer saber a dónde va todo el tema de derecho, a dónde quieres llegar como persona, como sociedad, como país, etcétera, o como empresa o como organismo, para poder aplicar todo eso a la vida diaria. ¿Cómo llevar la parte legal a la vida diaria? Y bueno, tú te incorporas como funcionaria pública. Me comentas, ¿dónde estudiaste, Gaby, perdón? Yo estudié en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ahí hice mi carrera de licenciatura en Derecho. Y estuviste en el SAT, me parece que también, ¿verdad? Yo estuve en la Subsecretaría de Ingresos muchos años. Inicio iniciativa privada. Estoy ahí 6 años, más o menos. De ahí me voy a gobierno. Empiezo en la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda. Y estaba yo encantada porque la verdad es que la Secretaría de Ingresos tiene algo muy padre, que es hacer política de ingresos, hacer la política fiscal. Es algo que me tocó ver a mí. Yo llevaba durante mucho tiempo la Ley de Ingresos de la Federación, y en la Ley de Ingresos, aunque son poquitos artículos, realmente ves el contexto de todo. Ves ingresos, ves egresos, ves regímenes especiales. Entonces era un área muy creativa que realmente a mí me gustaba mucho. Y te voy a decir, un poco contestando a tu pregunta del vínculo entre filosofía y derecho, yo estoy convencida que si un abogado no sabe filosofía, no es un buen abogado. Porque hay 3 cuestiones básicas en la filosofía. 1, la historia filosófica, el pensamiento filosófico. 2, la lógica y la ética. Un abogado sin lógica y sin ética verdaderamente no tiene el contexto para ser llamado un buen abogado. Totalmente de acuerdo. Y mira que hoy, en este mundo en el que vivimos, este concepto de ética y del deber ser es algo indispensable. Y justo, bueno, está muy vinculada con tu actual posición, que ahora estás en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platícanos hoy en tu posición como directora en este instituto, ¿qué es lo que haces en el mismo? Fíjate que te voy a dar un preámbulo muy interesante de mí, porque sí quiero decirte que jamás en la vida imaginé estar en el Seguro Social, pero yo el Seguro Social lo conozco, yo creo que desde el vientre de mi madre. Mis papás ambos fueron médicos del Seguro Social, y cuando tengo la oportunidad de ingresar a la Dirección de Incorporación y Recaudación, ya hace 9 años, me invitan a un área de fiscalización y cobranza, ¿no? Que era un área donde yo decía, es demasiado práctico, ¿no? Es pragmático, o se cobra bien, o se paga bien, o no. Entonces empiezo como titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza. Al siguiente año viene un vínculo muy interesante con la Secretaría de Hacienda, porque se planteaba una reforma importante en materia de seguridad social y en materia de impuestos. Y entonces me cambian de área, me dicen, tú traes el expertise de la Secretaría de Hacienda, entonces quedas en incorporación al Seguro Social. Entonces me voy a la Unidad de Incorporación al Seguro Social. Y ahí me toca desarrollar una de las cosas más padres que yo he hecho, yo creo que en la trayectoria que tengo en el IMSS, que tiene que ver con cambios trascendentes en la digitalización de los procesos. Prácticamente los trámites de la Dirección de Incorporación y Recaudación son los de mayor alcance, porque, bueno, pues tocas a 21 millones de trabajadores, tocas a 1 millón de patrones y de ahí a los beneficiarios. Entonces me toca empezar toda esta parte de digitalización, de análisis de los sistemas, de creación de mecanismos específicos, y ahí es como empiezo yo a conocer estas 2 materias. Posteriormente me vienen cambios de titulares de la dirección, y me voy 1 año a la Dirección de Administración a hacer un cierre de la administración pasada, y posteriormente me invitan a regresar ahora sí que a la dirección de la cual yo había salido, a la Dirección de Incorporación y Recaudación, que realmente esta dirección, yo te diría, es un eje toral del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la entrada y la salida. Es la entrada de los registros de los trabajadores, de los registros de los patrones, de las modalidades de incorporación de voluntaria, después el cumplimiento de las obligaciones, tiene que ver con toda la mecánica de incorporación, de recaudación y posteriormente cobranza. Está a cargo de mí todo lo que tiene que ver con los procesos de cobro, los procesos, tanto el cobro oportuno como los mecanismos de cobro secundario, es decir, tanto la cobranza coactiva como la fiscalización, y de ahí derivado en el control de obligaciones.
Y posteriormente, que por eso digo que la entrada y la salida, es quien certifica los derechos que tienen los trabajadores en su momento, los futuros pensionados, respecto del otorgamiento de una pensión, de la vigencia de derechos, que certifica que la persona tiene la competencia para poder ser beneficiaria de las prestaciones del IMSS. Entonces, básicamente eso es lo que hace el área. Oye, pues muy interesante, y a mí me llama mucho la atención cómo fuiste desarrollándote. Empezaste tu emprendimiento profesional, déjame denominarle de esta manera, porque es un emprendimiento al estudiar la carrera de Derecho. Te incorporas a la iniciativa privada. Posteriormente pasas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ves la oportunidad aquí en el instituto y has venido forjando y formando tu desarrollo y carrera profesional en diversos ámbitos. Pero por lo que veo, lo tuyo es este instituto. Y el tema de recaudación y el tema de afiliación, que son base sectorial, como bien apuntas, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero además hay una suerte de filantropía que ya bien, o sea, no es gratuito el hecho de que menciones la profesión de tus papás como médicos, porque entiendo que eso de alguna manera también te sensibiliza desde muy joven sobre lo importante que es la otredad. Y te platicaba que la reflexión del programa siempre busca abordar los temas sobre los que vamos a estar platicando. Y analizando algunas entrevistas previas que has tenido, vemos ese compromiso, esa convicción hacia el otro y lo importante que es tenerlo siempre en el radar, y cómo lo que acabas de darnos en la vinculación de la filosofía, el estudio del ser humano desde la psique, desde lo interno, desde el logos, el análisis del ser humano. Eso es algo que has sabido compaginar muy bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el día a día con la gente? No, bueno, es que es extraordinario, porque te voy a decir que yo creo que una de las cosas más satisfactorias hoy por hoy de mi desarrollo, mi desempeño profesional, ha sido la consumación en esta administración de muchos proyectos de inclusión y de ampliación de la base de asegurados. Los programas piloto de trabajadores del hogar, el programa piloto de trabajador independiente, hablando de la parte social, claro. Pues son mecanismos que, imagínate lo que es hoy tener más de 100,000 asegurados que ya, incluyendo sus núcleos familiares, traducidos en 300,000 personas que no tenían acceso a la seguridad social, que hoy lo tengan. Pero que además lo has robustecido, porque tenía entendido que era muy, llamémoslo básico, pero hoy día abarca mucho más, es más horizontal dentro de las prestaciones, vamos a decirlo así, que el instituto le ofrece a estas personas, digamos, de reciente ingreso, ¿cierto? Totalmente, era otro esquema totalmente diferente. O sea, en el caso de trabajadores del hogar, si bien existía un esquema, nada más para darte números, porque a veces los números son los que son importantes, en el típico más alto de este esquema que había anteriormente, llegó a haber 3,800 personas. Hoy tenemos más de 50,000 personas registradas y ya incluso pensionados que derivaron de este programa, o sea, 10,000. Entonces, si juntamos los dos, estamos hablando más de 60,000 personas que están ya en este esquema de aseguramiento. ¿Y por qué es diferente? Porque aquí les das toda la cobertura completa, sin restricciones, sin barreras de acceso al ingreso real que reporten, y además contemplando los diferentes mecanismos. Si es una trabajadora que es de planta, si está todo el tiempo con una sola familia, tiene un esquema. Si es multipatrón, tiene un esquema. Entonces, realmente es totalmente novedoso lo que hemos hecho en materia de incorporación en grupos vulnerables. Increíble. Me parece que están aquí dándonos una señal. Queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa. Esto es sin duda #Asesórate, no se nos vayan, ya regresamos. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda #Asesórate después de esta pausa. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda #Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Este espacio es patrocinado por Garrido Licona. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Buenas noches, auditorio de Sin Duda.
Se acerca el Mundial. ¿Tienes pensado realizar concursos, sorteos o dinámicas en redes sociales aprovechando este evento? Actualmente en México, muchas empresas están creando dinámicas publicitarias en medios digitales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc., con la finalidad de interactuar con su público target, seguidores y consumidores. Sin embargo, existen una serie de obligaciones que debes cumplir para evitar ser sancionado por las autoridades competentes. Para esto, es recomendable que tu equipo de marketing, durante la creación de la dinámica publicitaria, revise la redacción de los términos y condiciones, incluyendo los legales que resulten necesarios, generen los avisos de privacidad correspondientes, confirmen el uso adecuado de los derechos de imagen de los participantes, entre otros. Todos estos puntos forman parte del cumplimiento y, desde luego, de la prevención de posibles contingencias a fin de evitar sanciones o enfrentar procedimientos contenciosos que retrasen o impidan la promoción de tus productos o servicios. Hasta aquí mi comentario. Se despide de ustedes Rodrigo Sánchez, socio legal corporativo en Garrido Licona. Hasta pronto. Garrido Licona presenta GL Topic. Hoy presentamos el crack del equipo. ¿Te imaginas si Pelé se hubiese accidentado días previos al Mundial del 70? ¿O si Maradona se hubiese fracturado durante el Mundial del 86? La historia sería otra. En todos los equipos hay un crack, cuyas funciones son indispensables para conseguir el éxito. De igual manera, en nuestras empresas hay ciertos funcionarios clave, cuyos conocimientos son críticos para el negocio y sus utilidades. Por esta razón, es de gran relevancia cuidar a estos talentos con una póliza de seguro de hombre clave, con la que tu empresa recibiría una indemnización en caso de que alguno de tus cracks tenga un tema de salud y esto repercuta en las utilidades, ventas o problemas de producción. En caso de no sufrir la pérdida del hombre clave, las primas pagadas serían reembolsadas una vez vencida la vigencia de la póliza, por lo que podemos considerar este seguro como una cuenta de ahorro para la empresa. ¿Te platico más? Es totalmente deducible de impuestos, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que marca la ley. Acércate con tu asesor de confianza y protege a tus hombres clave, porque ellos pueden hacer la diferencia en una final. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en garridolicona.com. ¡Hasta luego! Este espacio fue patrocinado por Garrido Licona. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de regreso en Sin Duda #Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Bienvenidos de vuelta a Sin Duda #Asesórate. Querida Gaby, en el bloque anterior estábamos platicando, bueno, nos estabas contando desde los orígenes de cómo elegiste la profesión, nos platicabas de cómo en casa, bueno, tus papás médicos, siempre tuviste contacto con el instituto, pero de la labor filantrópica, pero de tus inicios en filosofía, pero de tus inicios en derecho, de cómo eliges la carrera en el ITAM, ¿cierto? Y estábamos terminando en el bloque anterior sobre este compromiso social y el reflejo de hacer, creo yo, las cosas de manera correcta, pero sobre todo con convicción. Y bueno, sobre estas bases también nos platicabas de otros momentos en tu vida en la administración pública, donde ahí precisamente Salvador estaba hablando Sí. Tras micrófonos, de que tú tuviste por ahí alguna relación también con la parte de seguridad social. Bueno, el primer contacto, o de los primeros contactos que tuve yo con el ejercicio de mi profesión, yo soy contador público, licenciado en contaduría, egresado de la UNAM, pues uno de los principales proyectos que tuve al inicio de mi gestión como profesional
fue en materia de seguridad social. Apoyaba en ese entonces, trabajaba en una firma internacional en donde me encargaba de hacer auditorías en materia de seguridad social, y desde luego, pues me sentía muy contento porque me gustaba la materia, hasta que decidieron trasladarme a otra área porque a lo mejor algo no hice del todo bien. Pero yo recuerdo que algo que generalmente veíamos era la figura del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo la relevancia de este instituto que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta como ya sea asesores, como empresarios o como personas afiliadas a este organismo. Platícanos en general, Gaby, ¿qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuál es su objetivo? Porque a veces perdemos de vista esa situación que habla de filantropía y de una función importantísima en el país, Gaby. Pues mira, yo te puedo decir del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el instituto más grande prestador a nivel Latinoamérica de seguridad social. Y el concepto de seguridad social va mucho más allá del tema de salud. Muchas veces se conoce al Seguro Social como el gran prestador de servicios médicos, pero la realidad es que ese es solo uno de los 5 ramos de aseguro que se tiene. Y entonces, en ese sentido, las prestaciones asociadas a la seguridad social que brinda el Seguro Social tienen que ver con incapacidades. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Claro. ¿Qué pasa si yo tengo un riesgo de trabajo y no puedo seguir desempeñando mi actividad por un tiempo? Bueno, pues ahí entra el seguro de invalidez y vida, que te permite que durante ese tiempo pues puedas tener una contraprestación económica y poderte recuperar y regresar a tu trabajo. También tienes el de riesgos de trabajo. Tienes algunas similitudes con enfermedades y maternidad en el sentido que tienes las prestaciones médicas, pero le adicionamos temas de prótesis y órtesis. Cuando tienes algún riesgo que te llega a pues afectar un miembro, pues entonces te pueden dar ese beneficio. También tiene que ver con la posibilidad o la capacidad de ahorrar para el retiro. Entonces, parte de las cuotas que recibe el Seguro Social se van para que el trabajador, cuando llegue a una edad en la que ya está pues en disposición de poderse jubilar, pues pueda solicitar su pensión. Claro. También tienes el acceso a guarderías, ¿no? Durante el tiempo, hoy se ha modificado y ya no solo son las madres, sino también los padres que tienen a sus hijos en edad desde los 6 meses hasta los 4 años, bueno, pueden estar en un cuidado profesional en una guardería, sea del Seguro Social o de las que son subrogadas por parte del Seguro Social. También tienes prestaciones sociales que tienen que ver con velatorios, con centros vacacionales, centros sociales. Muchas veces los adultos mayores tienen muchos talleres en este tipo de centros de seguridad social. Y bueno, y lo que platicábamos ya, ¿no? De invalidez y vida, que tiene que ver. Entonces, si se dan cuenta, el concepto de seguridad social es muy amplio y el instituto que lo garantiza, pues imagínense el tamaño que tiene. Para ponerlo en números, hoy tenemos más de 21 millones de asegurados, casi 21.5 millones de asegurados, nada más trabajadores. Si lo desdoblamos en núcleo familiar, estamos hablando de alrededor de 75 millones de personas que se atienden al Seguro Social. Ese es el impacto que tiene la institución. Y bueno, pues imaginarán que acá yo les diría, entrando un poquito a tu expertise de las auditorías que hablabas y que decías que así iniciaste, bueno, pues imagínate la relevancia que tiene para el Seguro Social cobrar correctamente las cuotas. No porque se vaya a una bolsa general, sino que queda con un destinatario específico. Yo te diría, a diferencia a lo mejor de otros entes recaudadores que se van todos los ingresos a una bolsa y de ahí decides qué presupuesto tienes para obras públicas o para cuestiones a lo mejor un poco más impersonales, por llamarles, aquí a la persona a la que le tienes que dar el servicio lo tienes enfrente, es un tangible. Oye, que es algo que en muchas ocasiones las personas, los empresarios, las empresas en general, de repente perdemos de vista en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ser sinceros, en general a muchas personas no nos gusta o nos duele pagar impuestos. Pero en el caso de seguridad social, es tangible que lo que tú estás pagando sí tiene un retorno, tiene un tema de beneficio. Quizás algunas personas no acuden al instituto, pero la mayor parte de la población en México sí acude y lo acabas de dar en números, los números muy fríos. Hablan por sí solos. 75 millones de personas que gozan de este beneficio de seguridad social. Y eso es grandioso, es formidable. Hay críticas, hay observaciones, insisto,
pero me parece que la función del Seguro Social es notoria. Ahora, para esos efectos hay que contribuir, e incluso el nombre de esta entrevista es, ahorita se me fue Octavio, fiscalizar para el bienestar. Y de ahí partimos. Vamos a hacer una fiscalización, hablando del Seguro Social, para lograr este bienestar en materia de seguridad social. Platícanos, ¿cuál es la estrategia de fiscalización que el instituto, y en particular tú como directora, están siguiendo para que las empresas y en general todos contribuyamos a la seguridad social de todos los afiliados? Gaby, por favor. Pues mira, hay 3 ejes muy importantes. Yo te diría, el primero tiene que ver con la ampliación de la base de asegurados, y aquí se traduce en un tema muy sencillo, que estén los que deben estar cumpliendo a cabalidad las obligaciones, y además poder tener estos programas que te ayuden a ampliar la base de asegurados, ¿no? Entonces, el primer eje yo sin duda sería esa, ampliación de la base. El segundo eje tiene que ver con simplificación de los procesos. Ya lo decían también ustedes, o sea, algo que no es simple, pues se convierte en algo ajeno. Y si es ajeno, pues entonces cumplir me cuesta más, necesito invertirle el triple a una actividad que podría ser mucho más sencilla. Y el último eje que yo les diría es tratar de fomentar mecanismos de cumplimiento oportuno de obligaciones. ¿Cómo? A través de controles indirectos. Yo creo que siempre la labor de fiscalización se necesita, es un ente fiscalizador que tienes que establecer mecanismos de control, pero yo creo que el instituto, a través de procedimientos, de programaciones de actos de autoridad, donde hay un intercambio de información con otras autoridades, te vuelves más eficiente. Realmente vas a revisar aquellos patrones donde tú ya sabes que hay un indicio de evasión. Entonces eres selectivo en los actos de fiscalización. Y en donde no alcanzas a llegar, porque, a ver, vamos a hablarlo abiertamente. Tú tienes un promedio de 18,000 actos de fiscalización al año y tengo un poco más de 1 millón de patrones. ¿Cuál es tu verdadero alcance? Por eso es importante que en la programación tú realmente vayas a revisar a quien debes revisar, a quien tiene una conducta ilegal, que a final de cuentas tienes que revertir y tienes que establecer como esos mecanismos de que la autoridad está haciendo su chamba, está revisando. El otro punto que tiene que ver aquí son controles indirectos de obligaciones. Nos ha funcionado muchísimo. Yo te diría, son 3 mecanismos que para mí han sido claves durante esta administración. La primera tiene que ver con la reforma en materia de subcontratación. En la reforma en materia de subcontratación ustedes van a ver un control indirecto de obligaciones que para mí me parece que es de los más representativos. La Secretaría del Trabajo, bueno, si tienes un servicio u obra especializada, y quieres prestar ese servicio u obra especializada, necesitas tener un registro ante la Secretaría de Hacienda, del Trabajo. El primer paso para eso es validar cumplimiento de obligaciones a través de los terceros que se quieren registrar. Con un simple intercambio entre la Secretaría del Trabajo y nosotros para revisar la opinión de cumplimiento, sin hacer nada, sin ir a la calle, sin sacar un auditor, hicimos una recaudación de alrededor de 500 millones de pesos. Wow. Entonces, ese mecanismo. Ahora, hay sanciones en esta reforma que tiene que ver con diferentes autoridades. Oye, le incumples al IMSS, el IMSS va, le pasa la voz a la Secretaría del Trabajo, al SAT. La Secretaría del Trabajo, si verifica que efectivamente hay un crédito firme, cancela el registro. La cancelación de ese registro te implica una no deducibilidad o no acreditamiento de impuestos por parte de Hacienda. Ese tipo de mecanismos de control entre autoridades implica un empuje al cumplimiento oportuno, ¿no? Y nosotros internamente hemos desarrollado 2 aplicativos muy importantes. Uno es el reporte personalizado de cotización al IMSS. De la noche a la mañana generamos, tan solo con 400,000 pesos de inversión inicial, tener a más de 21 millones de auditores a tu cargo. ¿Por qué? Porque este reporte lo que hace es que le dice al trabajador quién lo registró, qué días lo registró y a qué salario. Y el más interesado en esto es el propio trabajador. Hoy tenemos 1,100,000 trabajadores registrados. Estamos haciendo un estudio con un organismo, digamos que ajeno al instituto, que está interesado en estos mecanismos de control, y de verdad los números a los que estamos llegando son importantísimos. Se ha subido de las personas que están registradas, o sea, que tenían un comportamiento en la empresa a lo mejor lineal. Hoy vemos un pico en el ingreso que les reportan, un incremento promedio de 50 pesos del salario, que eso se traduce en
8 pesos de recaudación diarios. Entonces, multiplicado por el tiempo que lleva esto, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos recaudados por esos controles indirectos. Y el último tiene que ver con la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento hoy logramos una reforma en el Código Fiscal de la Federación en donde ya es claro que requieres la opinión de cumplimiento del IMSS para que tus proveedores tienes que verificar que estén al corriente y tus proveedores están obligados a hacer pública la opinión de cumplimiento. Entonces, imagínense ahí, voy a tener a los entes públicos coadyuvando a la revisión del cumplimiento y la cercanía con los patrones a través de una herramienta que va a ser prácticamente la columna vertebral, que sería el buzón IMSS, que es de ida y vuelta. Que aquí es donde ya viene la sofisticación en la recaudación y fiscalización, que es la implementación de tecnología y sistemas digitalizados que tú me estás comentando que han venido trabajando con gran éxito. Me parece que vamos a un corte, Octavio. Sí, nuevamente vamos a hacer una breve pausa, queridos y queridas. Está buenísima la charla, no se nos vayan, no se nos muevan. Esto es, sin duda, #asesora. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, #asesórate después de esta pausa. No tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros. Haz lo que amas. Asegúrate. www.khbseguros.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios. Noticias en pocos minutos. Estas son las noticias más relevantes de esta semana. Ya hay nuevo jefe frente al SAT. Tras la salida de Raquel Buenrostro del Servicio de Administración Tributaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó a Antonio Martínez Dagnino como el nuevo titular del SAT. Él se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes y cuenta con experiencia en el sistema financiero mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría. Avanza en comisiones para aumentar días de vacaciones. Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que aumenta de 6 a 12 días de vacaciones para los trabajadores desde el primer año. De avalarse completamente en el Senado, la modificación aplicaría para todos los trabajadores, sin importar que ya tuviera un contrato firmado antes de su entrada en vigor. Adelantan pagos a pensionados del IMSS e ISSSTE. Para noviembre, millones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán 2 pagos, el de su pensión y su aguinaldo. Los del IMSS verán reflejado su depósito del aguinaldo en una sola exhibición el próximo 1 de noviembre, mientras que los del ISSSTE podrán cobrar una primera parte del aguinaldo del 1 al 15 de noviembre y el segundo pago se realizará en la primera quincena de enero del 2023. Lanzan nuevas medidas contra el COVID-19 para actividades económicas. El Comité de Nueva Normalidad, conformado por otras dependencias, actualizaron los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID-19. Entre ellas, destaca la eliminación de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario. Asimismo, no hay obligación para realizar pruebas COVID y vacunas. Sin embargo, recuerda que no debes bajar la guardia y seguir cuidándote. Nos vemos a la próxima con más noticias en pocos minutos. Solo en Sin Duda, #asesórate. Estamos de regreso en Sin Duda, #asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
Y estamos de vuelta en Sin Duda hashtag Asesórate, queridos y queridas. Para los que no pueden verlo, quiero dar la bienvenida a una integrante de Sin Duda que en repetidas ocasiones ha estado con nosotros y que hace su aparición porque, visto lo visto y dada la charla, es fundamental que se integre a esta conversación. Mi querida Zoe Gómez, ustedes ya la conocen, socia directora de Heleworking, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Zoe, querida? Querido, muchísimas gracias. Un placer esta noche estar con todos ustedes y además con el enorme gusto de estar con Gaby, agradecida de la participación. Mi querido Sal, siempre un placer verte. Muchas gracias, Zoe. Pues estamos hablando de un tema muy controvertido, arduo, difícil para muchos empresarios y sobre todo gente, el tema de fiscalización. Y bueno, ya platicaste de algunas medidas y algunas situaciones que están implementando e incluso del tema de la tecnología, cómo ha servido para lograr esta fiscalización. Hablaste incluso de los servicios especializados, el famoso outsourcing. Y justo de ahí vamos a partir de este tema en donde en términos generales se ha presentado una práctica a través de algunos esquemas mediante los cuales no se paga correctamente las cuotas de seguridad social. ¿Qué nos dices al respecto, Gaby? Ay, me encanta porque son dos de las acciones. Yo siempre he dicho que el instituto tiene dos grandes retos. El primer reto tiene que ver con el que estén todos asegurados, los que deben estar asegurados, y con el salario correcto, ¿no? Pero el segundo gran reto es que no me simulen relaciones laborales y que no estén los que no tienen que estar de la forma incorrecta. Entonces, si tú me dices en qué se centra la fiscalización, es en esos dos grandes ejes. La parte de cumplimiento, que me parece que es importante resaltarla, tiene que ver con que se pague correctamente la cuota, que el salario se integre correctamente y que no se utilicen medidas o mecanismos que de pronto pareciera que son ilegales cuando no lo son. O sea, una tarjeta innominada puede tener una lógica para ciertas cosas, pero no para evadir el pago de impuestos, o en este caso el pago de contribuciones, ¿no? Los sindicatos, pues por supuesto que son válidos, pero tener un sindicato para simular y por ahí sacar vía cuotas sindicales algunos esquemas de simulación o deducciones para no meterlos a la base de la contribución, pues tampoco es legal. Otro de los esquemas que también estamos viendo mucho son los planes de pensiones, ¿no? Que de pronto te pago 3 pesitos y te pago 20 por planes de pensiones, entonces tampoco. Por ahí también veíamos PTUs, ¿no? Anticipos de PTUs. Entonces, son muchos conceptos que, a ver, vamos, existen y son legales, pero cuando se usan de manera incorrecta se constituyen en un mecanismo de evasión de cuotas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Y por qué me río? Porque habitualmente yo les decía de mis actos de fiscalización, pues de la capacidad finita que puede llegar a tener la autoridad fiscal para hacer una revisión directa. Pero hoy emprendimos una campaña novedosa que tiene que ver con alertar en la prensa y decirle, ojo, trabajador, estamos viendo que tu salario posiblemente esté registrado en el Seguro Social con una minusvalía. Y eso te va a dejar a ti con problemas cuando quieras tener un fondeo correcto para tu pensión, cuando quieras, o sea, necesites una invalidez, una incapacidad. Entonces, si quieres ver qué pasa con tu ingreso, aquí está el reporte personalizado de cotización al IMSS, donde te puedo decir quién te registró, cuántos días y a qué salario. Entonces, vente y conviértete en mi auditor, pero te explico por qué está mal, te explico en qué te afecta, cuáles son las prestaciones que no tienes de manera plena, ¿no? Y por el otro lado, machamos con enviarle también esta información de manera directa, personalizada, al trabajador y al empleador. Oye, ya te caché, aguas, no es un acto de revisión profunda, pero ahí voy. O sea, estoy viendo que tienes una simulación de conceptos que te está llevando a disminuir el valor de la cuota. Entonces, estamos muy enfocados en eso. Y también te puedo decir que hoy, cuando la autoridad toca tu puerta, difícilmente se equivoca. El intercambio de información entre las autoridades de verdad ya es muy fuerte. E incluso estamos ya en revisiones conjuntas. Hay mesas de trabajo, grupos de trabajo que estamos sesionando periódicamente. La Procuraduría Fiscal de la Federación, el SAT, con Auditoría Fiscal Federal hemos tenido una coordinación impresionante. Incluso hemos llegado a ver que los impactos que hay en materia de seguridad social también impactan al SAT. Si tú estás declarando un salario menor, estás también recuperando un subsidio mayor. Y el subsidio acreditable es una afectación que puede llegar a tener el Servicio de Administración Tributaria.
Entonces, esa vinculación. La Secretaría del Trabajo, igualmente. O sea, ellos entran en los operativos y entonces nos van marcando la pauta cuando hay una simulación de relación laboral. Por ahí empezó el análisis que hicimos de la subcontratación, ¿no? Empezaron unas auditorías conjuntas donde todos participábamos y bueno, y también el Infonavit está entrando en esta vía. Y cuando de verdad detectamos que la irregularidad es consistente, persistente y ya de mala sangre, como dirían por ahí, pues entonces sí estamos implementando la vía penal. O sea, la vía penal, porque es lo que yo les comentaba, no puedes permitir que se te salga de control un tema de fiscalización porque entonces por ahí se empiezan a ir. Y otro de los puntos importantes, y aprovechando que está mi querida amiga Zoe Gómez, es importante el trabajo que hacemos con los colegios, principalmente de contadores. Para nosotros, de verdad, el dictamen en materia de seguridad social es una herramienta fundamental y les puedo decir que trabajamos de manera conjunta porque si sacamos una modificación al aplicativo, la validamos con ellos, pasa el proceso de dictamen y nos volvemos a sentar a ver qué otra mejora le podemos hacer. Y hoy lo que es el CIDEIMSS es una herramienta que no es del IMSS, es del IMSS y de los contadores y de todos los patrones. Y de verdad que con esos mecanismos de control que también nos ayudan mucho a tener a despachos cumplidos que ayudan de verdad, asesoran correctamente a cumplir, creo que es otro de los mecanismos que hemos utilizado. También la herramienta del sistema de registro de obras de la construcción también es otro de los mecanismos y eso también lo vemos a veces con la CEMIC, con la Cámara de la Construcción y vamos trabajando de la mano. O sea, no vamos imponiendo cosas que de pronto no sabes qué impacto van a tener, sino lo vamos construyendo poco a poco. Y el otro eje que sí me interesa mucho decirles es, estamos atacando también de forma muy fuerte la simulación de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo que ya logramos detectar a través de todas estas herramientas que hemos diseñado son aquellas empresas que a lo único que se dedican es a defraudar al de afuera y al defraudar al de adentro, ¿no? Nos defrauda a nosotros porque registra a los trabajadores y no nos paga las cuotas y sí cobra a los trabajadores una cuota simulando una relación laboral. Entonces ya no hay necesidad. Hoy tenemos el programa de trabajadores independientes, el programa piloto. Entonces la persona puede pagar su aseguramiento de manera directa y tener los beneficios de manera directa. Entonces hemos sacado una campaña también muy fuerte, boletines, nos hicieron al favor de hacer un reportaje con relación a este tema, ¿no? De no te dejes engañar, no formes parte de un fraude. Tú puedes, si quieres estar en el IMSS, vente aquí, te recibimos con estos programas, pero no seas parte de una estrategia fraudulenta que no, al final de cuentas vas a perder. ¿Por qué vas a perder? Porque cuando yo llegue a revisar si hay o no una relación laboral, me voy a dar cuenta que no la hay. Y si no la hay, voy a quitarte todos los periodos que vengan cotizando de esa manera. Y un punto también importante, y con eso cierro esta parte de fiscalización, y es una alerta que yo quiero ponerles a los patrones. A lo mejor los créditos fiscales, habitualmente en la escuela nos enseñan que prescriben y caducan las facultades de la autoridad. Bueno, eso no pasa en materia de seguridad social. Si en el momento yo no capté a la empresa porque me evadió, porque no cubrió las obligaciones correctamente, llegará un punto en el que la persona vaya a solicitar una prestación de un servicio, llámese una atención médica, llámese una pensión, y en ese momento yo puedo fincar un capital constitutivo. Y para que se den una idea, un capital constitutivo puede llegar a 3 millones, 4 millones de pesos por trabajador, por la restitución de estos derechos. Cuando en estudios que hemos hecho, el cumplimiento de obligaciones respecto de empresas grandes que reportan utilidades públicas, pues, no representa ni qué porcentaje creen. El 10. El 2%. Entonces, la cultura de cumplimiento es una cultura que de verdad no te va a llevar a bancarrota si lo haces correctamente. El no cumplimiento, te aseguro que puede hacer. De que en todo esto la reflexión es, evitemos caer en esquemas que son fraudulentos. Como asesores Zoe, y ahorita justo te voy a pedir que nos expliques y nos detalles este tema, como asesores debemos de cuidar mucho que las empresas sí tengan ahorros dentro del marco jurídico que la ley y las disposiciones en general nos permiten. Y hoy yo podría decir que la optimización está en la prevención, Zoe. Y te paso precisamente ahora el comentario de qué es lo que tú en la práctica estás haciendo como asesora para ayudarle a las empresas a cumplir correctamente y que no tengan un problema, Zoe. Gracias, Al. A ver, yo creo que las empresas, y Gaby lo ha venido señalando bien, hoy el IMSS tiene identificado perfectamente no a la empresa, sino al trabajador. Entonces, ¿dónde está ese trabajador? ¿Con cuánto va y hacia dónde se mueve? Entonces, hay que hacerlo correcto en todos los casos.
que es lo correcto cumplir con la ley, cumplir con los aplicativos. Lo ha venido refiriendo Gaby y al buen entendedor pocas palabras. Tenemos CFDI de nómina, tenemos el aplicativo de IXOE para el cumplimiento de todo el tema de la subcontratación, tenemos para el régimen de la construcción todo lo que es el CIROC, SATIC, CIROC, lo que tengamos hoy día. O sea, son diferentes herramientas y aplicativos por los que, honestamente, con un clic tienen un esquema de fiscalización muy robusto detrás de eso que permite la asociación de datos rápidamente. Esta coordinación real que hoy existe entre las diferentes autoridades fiscales, ustedes hoy sí se sientan a platicar, no se ven como entes separados de gobierno federal, son un mismo organismo de fiscalización que lo ve desde diferentes caras al mismo contribuyente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Checar quién y quién no y cómo nos estamos asesorando, porque efectivamente nos venden espejitos muchas veces. Es más, hoy día creo que los esquemas riesgosos ya no se quedan en quién asesora eso. Le dicen, te voy a ayudar a implementarlo. Sí, cuando hay un tema de fiscalización, lo que sucede es que la autoridad fiscal va directamente con ese patrón. Entonces, el tercero que asesoró ni siquiera figura. Por eso hay que hacer lo correcto y desde el principio, como lo refieres bien también, Sal, que hay que hacer lo que se debe de hacer en los márgenes de la ley y con eso ser cumplidos y puntuales en nuestras obligaciones. Y aquí viene algo que tú has venido realizando de una manera muy atinada, Zoe, que es el tema de llevar a cabo un check-up en materia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Que no te esperes a que la autoridad te determine o detecte algunas situaciones de falta de cumplimiento, sino te anticipas. Ahí, Zoe, ¿en qué consiste este check-up? Que no es propiamente el dictamen también es otra figura que ayuda a evitar este tipo de omisiones y problemas con la autoridad. Zoe, ahí, ¿qué nos puedes decir? Check-up en materia de seguridad social. Gracias, Al. Justamente, hay que hacer una revisión periódica oportuna durante el propio ejercicio, no esperarnos al vencimiento para la emisión de un dictamen. Hay que hacerlo durante el propio ejercicio en línea, le denominamos nosotros. Hacemos esa revisión en línea donde periodo a periodo vamos alineando todos y cada uno de los conceptos de pago con todos y cada uno de los trabajadores, bimestres, riesgos de trabajo, de tal forma que lo vemos integralmente y al cierre del ejercicio no tenemos un solo problema o tenemos cuantificada la diferencia. Porque hay que ser también conscientes que en el IMSS hay dos obligaciones, la determinación y el pago. Si no tengo para pagar, no me exime de determinar. Entonces, determino y negocio con el instituto. ¿Es caro? Seguramente sí el interés, pero más caro es un capital, más caro es un acto de fiscalización profunda que me deje inoperante la negociación. Entonces, en eso va el enfoque de revisión de nuestra parte, Sal, en verificar que todo que cumpla adecuadamente y durante el propio año. No hay que esperar, los accesorios legales son muy altos. Y ahí, si me permites, el Seguro Social ha implementado también una campaña en donde estamos de la mano con los patrones. O sea, nosotros sabemos perfectamente que si queremos tener luz no vamos a romper el foco. Entonces, hay el tema del convenio de pago a plazos, donde se pueden acercar y se les puede dar la facilidad para de alguna manera regularizar su situación. Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia, lo primero que hicimos fue privilegiar a las empresas, suspendimos plazos, fiscalización y cobranza se quedó guardadito y de pronto dimos esta facilidad de convenio de pago a plazos. Y bueno, ahí luego les contaré en otra emisión que me inviten lo que hicieron mis auditores en ese proceso, pero de verdad se dedicaron a entregar medicamentos a grupos vulnerables, que la verdad fue una labor social. Vuelvo a cerrar con el tema social, muy, de verdad, significativa para ellos, porque también se sensibilizaron con esa otra problemática, ¿no? de las personas que realmente son usuarias de los servicios del Seguro Social. Entonces, finalmente caemos en el concepto fiscalizar para lograr bienestar, que me parece va muy de la mano. E insisto, hay que pagar correctamente. Hoy la optimización y el ahorro está en la prevención. Esto no quiere decir que paguemos en exceso. Tenemos que pagar lo que debe ser dentro del marco jurídico. Octavio. Muchísimos conceptos alrededor. Gaby, muchísimas gracias. La verdad es que te tomamos la palabra y si nos lo permites hacer un segundo programa dándole continuidad, porque hay mucho tema todavía que se quedó aquí en el tintero, tema de comunicación, no solamente la comunicación preventiva,
sino esta comunicación integral, más bien esta comunicación positiva que te ha caracterizado a esta línea en tu liderazgo. Nuevamente, el tema del emprendimiento no está exclusivamente en el desarrollo empresarial, sino también en los conceptos y lo que traes sobre la mesa. Gaby, muchísimas gracias. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a agradecerte. Ahorita vamos a coordinar cómo vamos a echar la dinámica de la B-Movie. No nos despedimos. Hagamos una pequeña pausa, queridos y queridas, sin duda. #asesora. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, #asesórate después de esta pausa. El día de hoy, en Palabras que Funcionan, E-firma o firma electrónica. ¿qué es? Es un archivo digital que te identifica ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios e incluso la iniciativa privada. También consta de varios elementos de seguridad para poder garantizar la confianza del usuario. ¿Para qué sirve? Ha tomado gran relevancia con el objetivo de realizar trámites y servicios. Además cuenta con una llave privada identificada como Key, que lleva una contraseña de acceso, y el certificado CER, que es la tarjeta de identidad. ¿Me das un ejemplo? La e-firma o firma electrónica ha buscado apoyar la facilidad de trámites como para servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, avisos aduanales, permisos de importación, presentar declaraciones, como método de autenticación ante el SAT y para algunas solicitudes como la de la cédula profesional. Otra palabra más que te puede funcionar. Asesórate. Estamos de regreso en Sin Duda, #asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Bien, queridos y queridas, de vuelta, sin duda, #asesórate. Como les dijimos, la fórmula cambió, así que notarán una voz distinta en este bloque taquillero llamado también el bloque de la B-Movie. Mi querido Salvador. Gracias, Octavio. Hoy no solamente soy salvador, sino soy también usurpador del buen amigo Danny Bouchan. A quien le mandamos un fuerte saludo. Vamos a hablar hoy, justo acompañados de dos excelentes profesionales y bellas damas, de la película Tiempos Modernos del año de 1936, cuyo director es Charles Chaplin, nada más ni nada menos, y los actores principales son el mismo Charles Chaplin y desde luego hay diversos personajes que aparecen que nunca hablan. La película trata acerca de la época de la Revolución Industrial, correcto, en donde se maneja el concepto de la explotación de los trabajadores de una manera inhumana y cómo son violados sus derechos a la seguridad social, al bienestar de los propios trabajadores. Y pues bueno, hablando del tema de seguridad social, no podíamos dejar de mencionar este tema. Correcto. ¿Qué opinan ustedes, en este caso, Zoé, Gaby, al respecto? Justamente es donde nace la seguridad social, sobre todo la parte de los riesgos de trabajo, que creo que es la primera cobertura, la primera rama que da vida a este Instituto Mexicano del Seguro Social. Los riesgos de trabajo, hacia dónde los exponen, cómo los exponen y justamente cómo los abrazas como seguridad social para que dejen de sobrepasarles y de tener, sobre todo en esa época, en la época de la Revolución Industrial, mutilaciones, pérdidas, que los dejaban totalmente discapacitados. Ahí es cuando nace la seguridad social. No hay mejor película para hoy en esta referencia. De hecho, en la escena se ve cómo queda así como traumado, apretando tuercas por todos lados. Gaby. Fíjate que a la par de esto que comentan, yo los quiero invitar a que inviten al director de Prestaciones Económicas y Sociales, al doctor Mauricio Hernández, porque precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social está trabajando sobre un programa que se llama ELSA, Entornos Laborales Seguros y una cuestión así. ELSA es el acrónimo.
Vale mucho la pena de verdad que lo conozcan porque precisamente se basa en esto, en cómo se debe proteger los patrones a sus trabajadores para incrementar la productividad y sobre todo, bueno, pues que se desarrollen en estos entornos que son saludables y seguros, ¿no? Bueno, pues entonces, así es, no se pierdan tiempos modernos. Octavio. Mi querido Salvador, muchísimas gracias. Gaby, muchas gracias por haberte dado la vuelta, sin duda. Te vamos a tomar la palabra y te vamos a invitar nuevamente. No, si quieres decir adiós a nuestra audiencia. Adiós. Mi querida Cristina Zoe Gómez Benavides, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muy buenas noches a todos. Salvador Garrido Márquez. Un placer, muy buenas noches y prevención es optimización. Yo soy Luis Octavio Valtierra y nos escuchamos la próxima semana por el Heraldo Radio. Sin duda, #asesórate. Chao. Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda #asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda #asesórate tampoco.